¿Escucha bien el audio? ¿Sí? Gracias. Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. Vamos a continuar con nuestras clases de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 11. Ya, semana número 11. Vamos a ver. Aquí está. Semana 11. Aquí está. Aquí está. Semana número 11, cinética química, pues, ¿no? Ahí está. Semana número 11, cinética química, es lo que nos toca desarrollar el día de hoy. En cinética química vamos a hablar sobre la velocidad de las reacciones químicas, cuando una reacción química es rápida o cuando una reacción química es lenta. Vamos a considerar el tiempo como uno de los factores a medir, pues, ¿no? Vamos a medir con respecto al tiempo. Vamos a ver factores que afectan a la velocidad de una reacción química, el equilibrio químico y principio de Le Chatelier. Bueno, son los temas a desarrollar el día de hoy, pues, ¿no? Cinética química. ¿Qué estudia la cinética química? La cinética química estudia la velocidad de una reacción química, el mecanismo y los factores que afectan a la velocidad de una reacción química. Bienvenidos al curso de química. Vamos a dar inicio a la clase. Muy bien, ahora sí. Tenemos acá semana 11, cinética química. ¿Qué estudia la cinética química? La cinética química estudia los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas, la velocidad de las reacciones químicas y los factores que afectan la velocidad de las reacciones. Eso va a estudiar la cinética química. Entonces, ¿qué estudia la cinética química? Estudia los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas, la velocidad de las reacciones químicas y los factores que afectan la velocidad de las reacciones. ¿Seguimos? Teorías que explican la velocidad de reacción. Para que una reacción química se genere, los reactantes deben hacer contacto, es decir, deben colisionar, acercarse con una orientación apropiada, adquirir cierta energía mínima llamada energía de activación, EA. ¿De qué trata esto? Teoría de colisiones, orientación adecuada, choque efectivo. Date cuenta acá que las partículas colisionan, chocan, ¿no? Y van a formar una estructura intermedia llamada complejo activado y luego forman el producto. Entonces podemos observar acá que tenemos, ¿no? Aquí que tenemos el reactante que colisiona con este otro reactante, van a chocar, ¿no? La colisión de ellos dos va a formar esta estructura llamada complejo activado, ¿no? A esto se le conoce como el complejo. El complejo activado. ¿Ya? Acá tenemos el complejo activado, que es una especie intermedia entre reactantes y productos, que tiene un tiempo de vida media muy corto, pues, ¿no? Luego se forma el producto. Acá tenemos el producto.
Entonces, los reactivos forman el complejo activado y luego el producto. Ahora, una orientación inadecuada corresponde a un choque no efectivo. Por ejemplo, mira, esta colisión es diferente a esta colisión. Cuando colisionan de esta forma, no pasa nada, no hay reacción química. Solamente chocan y rebotan. Esto sería un rebote. Y mira, el producto sigue siendo lo mismo que era cuando era reactivo. ¿Ya? Entonces no ha habido cambio, no ha habido rompimiento de enlace. Este es un choque no efectivo. En este caso no tiene una buena orientación espacial. Entonces, ¿cuándo decimos que un choque es efectivo? Diremos que un choque es efectivo cuando reúne dos características. La primera característica es que deben chocar y deben chocar fuerte. Es decir, debe ser el choque energético, de alta energía. Y segundo, debe tener una buena orientación espacial. Para una vez que se rompe el enlace, se formen los nuevos enlaces. Entonces debe reunir esas dos características. Un choque de alta energía y la segunda característica es con buena orientación espacial. A eso se le llama choque efectivo. Seguimos. Profesor, disculpe, ¿podría poner la anterior a la que acaba de pasar, por favor? La anterior, ¿cuál? ¿La de acá? Sí, esta, un ratito, por favor. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Teníamos teoría de colisiones y pasamos acá a la teoría del complejo activado. ¿Qué nos dice la teoría del complejo activado? Dice, cuando tiene lugar una reacción química, inicialmente crece la energía al producirse la ruptura de los enlaces de los reactivos, hasta que se alcanza un máximo, ¿no? Entonces tenemos la energía de activación y formación de productos de reacción. Entonces acá tenemos en la gráfica, el punto más alto representa la energía de activación, ¿ya? Tenemos a los reactivos. ¿Dónde están los reactivos? Aquí están, mira. Vamos a decir que el hidrógeno y el oxígeno son los reactivos. Entonces acá tendríamos a los reactivos. Los reactivos colisionan, chocan y forman el complejo activado. Entonces el complejo activado va a tener un valor de energía, ¿no? Pondríamos por acá. Acá estaría la energía del complejo activado. En cambio aquí tendríamos la energía de los reactivos o reactantes, ¿no? Energía de los reactivos. Ahí está. Entonces vemos que la energía del complejo activado, ¿no?, es mayor que la energía de los reactivos, pues, ¿no? Y acá tenemos el producto, ¿no? Acá pondríamos que acá tenemos a los productos. Entonces, ¿qué vamos a decir? A esta altura aproximadamente estaría la energía del producto. ¿Ya? Entonces acá tendríamos la energía del producto, acá la energía de los reactivos y acá la energía del complejo activado. La energía de activación va desde los reactivos hasta el complejo. Matemáticamente, esta energía de activación se calcula restando la energía del complejo activado menos la energía de los reactivos. Entonces, la energía de activación, ¿qué va a ser igual? A la energía del complejo activado menos la energía de los restantes. Así se calcula matemáticamente. Acá también hay una diferencia de energía entre los reactivos y el producto, ¿no? Acá vamos a decir que si yo proyecto acá y proyecto por acá, acá va a haber una variación de energía, ¿ya?, entre el reactivo y el producto. Esta variación de energía, ¿no?, se calcula como la energía del producto menos la energía del reactante.
¿no? Esa resta me da la energía de la reacción química, ¿no? La energía de la reacción química. Bueno, esa sería la gráfica de la teoría del complejo activado. Dice, cuando tiene lugar una reacción química, inicialmente crece la energía al producirse la ruptura de los enlaces de los reactivos, hasta que se alcanza un máximo, ¿no? En el punto máximo tenemos el complejo activado. Seguimos. Perfil de una reacción. Acá tenemos la energía de activación, que va desde los reactivos hasta el complejo activado. Entonces acá tenemos R, que significa reactivos, hasta la parte alta, que esto es la energía del complejo activado. Energía del complejo activado. ¿Ya? Entonces acá tenemos la energía del complejo activado. ¿Cómo se calcula esta energía de activación? Restando, ¿no? La energía del complejo activado menos la energía del restante. Luego tenemos acá al producto, ¿no? Acá está el producto. Y acá están los reactivos. Hay una diferencia de energía. Entonces, la variación de entalpía de reacción es igual a la energía de reacción, que es igual a la energía del producto, menos la energía de los restantes. Entonces, la variación de entalpía es igual a la energía de la reacción y se calcula restando la energía del producto menos la energía del reactante, ¿no? Así vamos a calcular. Restando, pues no hay que hacer una resta. ¿Qué más? Acá dice que es una reacción exotérmica, ¿no? ¿Cómo sabemos que la reacción es exotérmica? Si la variación de entalpía es negativa, significa que la reacción es exotérmica, ¿ya? Pero si la variación de entalpía tiene un valor positivo, ¿no? Entonces diremos que la reacción es endotérmica. ¿Ya? Entonces, si la variación de entalpía sale negativo, al hacer este cálculo te sale negativo, la reacción se considera exotérmica. Pero si la variación de entalpía te sale con signo positivo, debes considerar la reacción endotérmica. Ahora, ¿qué podemos analizar de acá de la gráfica? Que esta energía de activación está relacionada con la velocidad. Entonces, eso podemos decir que la energía de activación va a estar relacionada con la velocidad. A mayor energía de activación, menor velocidad. Y a menor energía de activación, mayor velocidad. Una relación inversamente proporcional, ¿no? Si la energía de activación se aumenta, ¿no? Aumenta, la velocidad disminuye, se hace lenta la reacción. Pero si la energía de activación disminuye, la velocidad se hace rápida, tiene mayor velocidad. Entonces, ¿es importante saber la energía de activación? Sí, porque de ella sabemos si la velocidad... Claro, tenemos una relación entre la energía de activación y la velocidad, ¿no? Una relación inversamente proporcional. Seguimos. Acá tenemos otra gráfica, dice perfil de una reacción endotérmica. Ajá. Entonces, ¿cómo es una reacción endotérmica? Una reacción endotérmica sería 2 veces AB más calor me daría
A sub 2 más B sub 2. Por ejemplo, esto sería una reacción endotérmica. Eso quiere decir que AB estaría acá. 2 veces AB. Sería un reactivo. Se forma el complejo activado y luego forma el producto. Y el producto sería A sub 2 más B sub 2. ¿Qué cosa es esto? Esto es el producto. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos el calor, ¿no? Que el calor podría ser Q también, pues, ¿no? Y eso sería esta variación de energía. Esta variación de energía es Q, el calor de la reacción química, que acá lo estamos expresando como variación de entalpía. Si la variación de entalpía es mayor que cero, entonces significa que la reacción es endotérmica. ¿Ya? Eso va a significar. Si la variación de entalpía, delta de H, es mayor que cero, significa que la reacción es endotérmica. La energía de activación se sigue calculando como la energía del complejo activado menos la energía del restante. Hay que restar, pues, ¿no? Y la variación de entalpía viene a ser la energía del producto menos la energía del restante. Pues acá está el restante o reactivo y acá está el producto. Hay que hacer esa resta energética para que, ¿no? Para calcular la variación de entalpía, pues, ¿no? Energía del producto menos la energía del restante, esa resta me da la energía de la reacción o la variación de entalpía. ¿Seguimos? Acá tenemos un ejemplo. Dice, la figura siguiente muestra el diagrama de energía potencial para la descomposición del peróxido de hidrógeno bajo ciertas condiciones. ¿Quién es el peróxido de hidrógeno? El peróxido de hidrógeno vendría a ser el H2O2 y que forma oxígeno más agua, pues, ¿no? Esta sería la descomposición del peróxido de hidrógeno. Dos hidrógenos, dos oxígenos, acá por dos oxígenos, dos más dos serían 4. 2 por 2, 4. 4 oxígenos, 4 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. La ecuación quedó balanceada, ¿no? Esa sería nuestra ecuación balanceada. En la reacción química, ¿cómo se vería eso? Sería aquí 2 veces el peróxido de hidrógeno, ¿no? Ahí está. Sería 2 veces el peróxido de hidrógeno, forma el complejo activado y luego formaría el producto, que sería oxígeno molecular más 2 moléculas de agua, ¿no? Esa sería la reacción química. Ese sería el reactivo. Y acá tendríamos el producto. Así, mira. La primera pregunta dice, ¿cuánto vale la energía de activación para esta reacción? Bueno, ¿dónde está la energía de activación? Acá, mira, desde los reactivos hasta el complejo. Entonces, todo esto viene a ser la energía de activación. Matemáticamente, la energía de activación, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual a la energía del complejo activado menos la energía del restante. La energía de activación es igual a la energía del complejo activado, 430. 430. Menos la energía del reactivo, que es 280. Bueno, acá habría que restar, pues, ¿no? 430 menos 280. Ahí está. Y esa resta me da la energía de activación. En la B dice, ¿se trata de una reacción endotérmica o isotérmica? Determine su variación de entalpía. Entonces, la variación de entalpía, ¿qué va a ser igual? A la energía del producto menos la energía del restante. Entonces, la variación de entalpía sería el producto. Acá está, tiene una energía de 120. Menos la energía del reactivo, que es 280.
¿Ya? Entonces ahí calculamos la variación de entalpía. Así es. Entonces faltaría hacer el cálculo nada más, ¿no? De la variación de entalpía. ¿Cuánto saldrá? ¿Cuánto saldrá? ¿No? Hay que operar y sale, ¿no? Muy bien. Seguimos. Y acá está ese cálculo. La energía de activación al restar 430 menos 280 me sale más 150. Esa sería la energía de activación. Positivo, obviamente, ¿no? Y la variación de entalpía al restar 120 menos 280 me sale menos 160, o sea, sale negativo. A mí lo que me interesa es ver este signo. Como acá me ha salido con signo negativo, ese signo negativo, ¿qué me indica? Me indica que la reacción es exotérmica. Eso me va a indicar. Si hubiera salido positivo, la reacción era endotérmica. Como ha salido negativo, significa que la reacción es exotérmica. ¿Listo? ¿Seguimos? Mecanismo de reacción. ¿Qué es un mecanismo de reacción? Es la etapa o conjunto de etapas en la que transcurre una reacción. Las reacciones que ocurren en una etapa son denominadas sencillas y las que ocurren en dos o más etapas se denominan complejas. Entonces tenemos, de acuerdo a su mecanismo, dos tipos de reacciones. Las reacciones sencillas y las reacciones complejas. Entonces acá vamos a decir que de acuerdo a su mecanismo tenemos uno, reacción sencilla. Y dos, tenemos reacción compleja. ¿Ya? Entonces, las reacciones sencillas son aquellas que ocurren en una sola etapa, ¿no? Una sola etapa. Por ejemplo, yo tengo A que se transforma en C y esto ocurrió en una etapa. Esto de acá lo voy a llamar reacción sencilla. ¿Ya? Reacción sencilla. Una reacción compleja sería cuando A se transforma en X, X se transforma en Y se transforma en C. Entonces acá tengo la primera etapa, etapa 1, la segunda etapa, etapa 2, y la tercera etapa, etapa 3. Entonces, cuando tiene varias etapas, a las reacciones de varias etapas se le llama reacción compleja. ¿Qué se hace ahí para resolver este problema? Se suma las etapas. Entonces, tenemos acá que X con X se va a cancelar, Y con Y se cancela, ¿no? Se cancela X con X, Y con y me quedaría que la reacción global o neta sería A que forma C. ¿Ya? Entonces, A y C sería la reacción global. A esto se le conoce como la reacción global. O neta también, pues, ¿no? Profesor, ¿y X y Y que no aparecen en la reacción global? Bueno, X y Y que no aparecen en la reacción global se le llaman especie intermedia. ¿Ya? Especie intermedia. Son sustancias que aparecen en las etapas, pero no aparecen en la reacción global, pues, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de reacción sencilla. Hidróxido de sodio más ácido bromhídrico reaccionan para dar bromuro de sodio más agua, pues, ¿no? Y ese sería un ejemplo de reacción sencilla. Vamos, seguimos. Reacción compleja. Para la reacción compleja tenemos ahí, ¿no? Óxido de nitrógeno que forma oxígeno más nitrógeno. Luego tenemos su mecanismo. Primera etapa, óxido de dinitrógeno forma oxígeno atómico más nitrógeno. Etapa lenta.
Y una segunda etapa, el óxido de nitrógeno más yodo molecular. Profesor, disculpe, ¿podría Sí, poner la diapositiva anterior? ya. Gracias. Profe, Sí, ¿cuál es la reacción más rápida? más rápida. En la compleja, sí. En la compleja. Bueno, si hablamos de la reacción compleja, esta se divide en etapas. Las etapas, hay etapas que son lentas y etapas que son rápidas. Entonces, si un problema te dicen que hay una etapa lenta, por ejemplo, acá esta etapa es lenta y esta otra etapa de acá es rápida. Entonces, esto es una información adicional que te hablan de las etapas de una reacción. Y eso nos ayuda bastante para poder definir la ley de velocidad. Una etapa lenta va a definir la ley de velocidad. Entonces acá diremos, de estas dos etapas, la que es rápida es la segunda etapa. Y la primera etapa ha sido considerada como una etapa lenta. Entonces, ¿qué es lo que han hecho acá? Han sumado las etapas para obtener la reacción global o neta. Este oxígeno atómico con este oxígeno atómico se va a cancelar, pues, ¿no? Y me va a quedar óxido de nitrógeno más óxido de dinitrógeno, dos veces óxido de dinitrógeno. Más oxígeno, nitrógeno más nitrógeno, dos veces nitrógeno. Siendo la sustancia intermedia el átomo de oxígeno. ¿Se entendió? Sí, Sí, muy bien. Lo que pasa es que las reacciones complejas van a, de acuerdo a su mecanismo, van a tener etapas. Y si uno puede medir de alguna forma estas etapas y diferenciarlo en lenta y rápida, eso nos ayuda bastante, porque eso lo voy a usar para determinar la velocidad de la reacción compleja. Esta va a estar en función de la etapa lenta. Entonces, la etapa lenta define la ley de velocidad de las reacciones complejas. Seguimos. Velocidad de reacción. La velocidad de reacción estudia o mide el cambio de la concentración de los reactantes a productos de una reacción química con respecto al tiempo. Los reactantes se transforman en productos. Entonces, la velocidad de reacción va a ser la variación de concentración del producto sobre la variación del tiempo. Si los datos son del reactante, entonces se pone un signo negativo. Menos variación de la concentración de los reactantes sobre la variación del tiempo, pues, ¿no? La variación del tiempo. Como tiene signo negativo, esa resta va a ser negativa por el signo negativo que está afuera, sería menos por menos, al final quedaría más. ¿Ya? Ese signo menos solamente es un artificio matemático que sirve para convertir una cantidad negativa en positiva. Y esa sería la velocidad de la reacción. Con datos experimentales podrían ser datos del reactante o con datos experimentales datos del producto. Entonces, si tengo datos del producto, puedo calcular la velocidad. Y si tengo datos del reactante, también puedo calcular la velocidad. Solamente hay que tener cuidado qué tipo de datos me están dando. ¿Es reactante o es producto? Seguimos, siguiente diapositiva. Velocidad de reacción. Acá tenemos A y B que representan a los reactivos. Entonces yo tengo aquí a A y a B que representan a los reactivos. Y C y D representan al producto. Entonces, como tiene los reactivos A y B, acá tenemos menos. ¿Por qué se ha colocado este signo menos? Porque A es un reactivo. ¿Ya? Entonces tenemos acá, todo esto de acá representa la velocidad. La velocidad de A con respecto a A. Toda esta parte de acá sería la velocidad de B. ¿Y por qué está con signo negativo? Porque B también es otro reactivo.
¿Ya? Entonces tendríamos acá la velocidad de A sobre A va a ser igual a menos variación de concentración de B sobre variación del tiempo, que eso no es otra cosa que la velocidad de B sobre B. Pero acá no hay signo negativo, solo han puesto en A y B. ¿Por qué en A y B? Porque A y B son reactivos. Y cuando se trata de reactivos, hay que ponerle signo negativo. Pero cuando se trata de productos, ya no es necesario colocar el signo negativo. Entonces va a ser variación de C sobre variación de tiempo sería igual a la velocidad de C sobre C. Y la variación de D sobre delta de T sería la velocidad de D sobre D. ¿Listo? Y esa sería la fórmula para, ¿no? De forma estequiométrica, pues, ¿no? Que las velocidades están en forma proporcional. Entonces acá yo diré que la velocidad de la reacción va a ser igual a la velocidad de A sobre A, velocidad de B sobre B, velocidad de C sobre C y velocidad de D sobre D, pues, ¿no? Así se determina la velocidad de cualquiera de los reactantes o productos. Seguimos. Velocidad de reacción, dice, expresar la velocidad de la siguiente reacción química en función de la concentración de cada una de las especies implicadas en la reacción. Pues, ¿no? Tenemos 6 hidrógenos con 2 boros, sería acá, ¿no? ¿Qué están haciendo? Ah, ya. Menos variación de la concentración del hexahidruro de diboro sobre la variación de temperatura. Es igual bueno, y esa sería la expresión, pues, ¿no? Velocidad de hexahidruro de diboro sobre la variación de tiempo, con signo negativo porque es reactivo, menos la variación de concentración de oxígeno sobre la variación de tiempo, pero acá le colocan 3. Profesor, ¿por qué le ponen ese 3 en el denominador? Porque acá el coeficiente vale 3, pues, ¿no? Este 3 coincide con este 3. ¿Ya? Acá igual, mira, este 3 coincide con este 3. Entonces yo podría decir que acá la velocidad, todo esto representaría la velocidad, pues, ¿no? La velocidad de B2H6, ¿no? Va a ser igual a la velocidad del oxígeno sobre 3, y eso va a ser la velocidad del boro 2, oxígeno 3, y eso va a ser igual a la velocidad del agua sobre 3, ¿no? Así sería la expresión, en función a las velocidades relativas de cada uno de ellos. Vamos, siguiente diapositiva. Ejemplo 3 dice, determine la velocidad media para la siguiente ecuación química. Tenemos bromo más el ácido metanoico, va a dar bromuro más 2 ácidos más dióxido de carbono. Durante los primeros 100 segundos, según los datos mostrados en la siguiente tabla. Tiempo 0, concentración de bromo 0,012. Para el tiempo de 100 segundos, concentración de bromo 0,09. Y para el tiempo de 200 segundos, concentración de bromo 0, ¿no? Eso sería, ¿no? Ahora, el problema acá es cómo calcular la velocidad en los 100 primeros segundos. Y eso lo vamos a calcular de la siguiente forma. Acá está, mira. Vamos a considerar un tiempo inicial de 0, ¿no? De 0. Acá está, 0 segundos. Un tiempo final de 100 segundos, ¿no? La concentración de bromo inicial, 0,012. Y la concentración de bromo final, 0,09. ¿No? Ahí tenemos los tiempos iniciales y las concentraciones iniciales. El tiempo final y la concentración final. Reemplazamos en la fórmula. Como el bromo representa reactante, se coloca el signo negativo acá afuera, pues, ¿no? Sería concentración del bromo final menos concentración del bromo inicial. Sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Hay que restar, pues, ¿no? Sería 0,09 menos 0,12. Entre
entre 100, pues, ¿no? Porque 100 menos 0 es 100, pues, ¿no? Operando sale 3 por 10 a la menos 5. Molar sobre segundo. Y esa sería la velocidad media en los 100 primeros segundos. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 2, dice acá. El agua es el líquido más abundante del planeta Tierra. Es tan importante las reacciones catabólicas del cuerpo que los seres vivos no sobreviven una semana sin beberla. Una forma de sintetizar este líquido en un laboratorio es mediante esta reacción química. Hidrógeno más oxígeno me da agua. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos una reacción química es balancear la reacción química. Entonces, lo primero, siempre, verifica que esté balanceado. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos hidrógenos, dos hidrógenos. Dos oxígenos, un oxígeno. Multiplico por dos. Dos oxígenos, dos oxígenos. Cuatro hidrógenos, aquí cuatro hidrógenos. La ecuación ha quedado balanceada. Dice, si en la reacción el hidrógeno desaparece a una velocidad de 10 mol sobre segundo, determine, ¿no? 10 molar, este es m de molaridad, sobre segundo, determine la velocidad de consumo del oxígeno gaseoso. Tengo la velocidad del hidrógeno. Esta sería la velocidad del hidrógeno. De la expresión matemática podemos sacar a lo siguiente. La velocidad del hidrógeno es proporcional a 2, como la velocidad del oxígeno es proporcional a 1, como la velocidad del agua es proporcional a 2. Y todo esto sería la velocidad, ¿no? Todo eso sería igual a la velocidad, ¿no? La velocidad de la reacción. Entonces, si en la reacción, dice, ¿no? El hidrógeno desaparece a una velocidad de 10 molaridad sobre segundo, bueno, sería la velocidad del hidrógeno, que sería 10, ¿no? Molaridad sobre segundo. Eso sería proporcional a 2, como la velocidad del oxígeno. ¿Ya? Entonces, yo quiero calcular la velocidad del oxígeno, porque es lo que me pide, ¿no? La velocidad de consumo del oxígeno, ¿cuánto será? Entonces, la velocidad del oxígeno es proporcional a 1. 10 entre 2, ¿cuánto me da? 5. Y entonces, la velocidad del oxígeno sería igual a 5 molaridad sobre segundo. Entonces, la respuesta acá es la C. Esa sería la respuesta. Como te das cuenta, si me dan la velocidad de una sustancia, puedo calcular de todas. Basta que me den un dato, una velocidad, y puedo calcular la velocidad de todas las sustancias que estén en esa reacción química. Seguimos. Factores que afectan la velocidad de una reacción. El estado físico de los reactantes. Claro, si tenemos un gas, tiene una velocidad. Si tenemos un líquido, tiene otra velocidad. Y si tenemos un sólido, tiene otra velocidad. Entonces, ¿dónde la velocidad va a ser más alta? Cuando sea un gas o un líquido, pues, ¿no? En cambio, cuando es un sólido, vamos a decir que la superficie va a ser la que reacciona. En cambio, los átomos que están dentro de ese sólido no van a reaccionar porque están de forma, ¿cómo podríamos decirlo? Debido a los átomos que están en la superficie, los protege. Claro, no van a reaccionar los átomos internos, sino los átomos que están en la superficie del sólido. Ese sería el estado físico de los restantes. Entonces, es importante si la reacción es en gas, en líquido o en sólido.
Entonces, el estado físico de los reactantes sí influye en la velocidad de la reacción. Entonces, cuando es un gas, la velocidad va a ser más rápida. Las partículas se mueven a mayor velocidad, chocan con mayor fuerza, forman el complejo activado y luego el producto. Lo mismo pasa en el estado líquido. Las partículas se siguen moviendo, sigue habiendo choque entre las partículas. En cambio, en el estado sólido no. Si uno de los reactantes es sólido, el sólido tiene que esperar a que el otro reactante llegue, choque y forme producto. Entonces se hace más lento, ¿no? En el estado sólido. Facilidad para entrar en contacto. Esto tiene que ver con el sólido, ¿no? Si el sólido tiene una superficie, vamos a ver este cubo, que tenga una superficie S, vamos a decirlo así. Total, ¿no? Toda la superficie. Esa superficie va a estar asociada a una velocidad. Pero ¿qué pasa si a este cubo yo lo fragmento en cubitos, cubitos chiquitos? O sea, este cubo lo molemos, en otras palabras, proceso de molienda, donde la superficie de contacto aumenta 100 veces S. Entonces acá vamos a tener una velocidad 2. ¿Qué se cumple acá? Que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. ¿Ya? La velocidad 2 del fragmento, de los fragmentos, va a tener mayor velocidad que el bloque completo, que el sólido, ¿no? Seguimos. Factores que afectan la velocidad de una reacción. Concentración de los reactantes, claro. A mayor concentración de reactante, mayor velocidad. Claro, el reactante es importante. Entonces, si la concentración del reactante aumenta, entonces la velocidad de la reacción química también aumenta. Si la concentración del reactante disminuye, la velocidad de la reacción química disminuye. Hay una relación directamente proporcional entre... ¿no? Entonces acá podríamos decir que la concentración de reactantes y la velocidad tienen una relación directamente proporcional. Si la concentración de reactante aumenta, la velocidad aumenta. Si la concentración de reactante disminuye, la velocidad disminuye. Efecto de la temperatura. La temperatura con la velocidad también están relacionadas, pues, ¿no? A mayor temperatura, mayor velocidad. Y a menor temperatura, menor velocidad. Relación directamente proporcional entre lo que es temperatura y velocidad de reacción química. Seguimos. Acá tenemos el ejercicio 1 de la separata. Dice, cuando un clavo de hierro se sumerge en una solución de ácido sulfúrico, este se oxida formando sulfato férrico. Y gracias a la cinética química, se estudian las etapas que ocurrieron en esta oxidación. Se calcula la velocidad de reacción y se analiza qué factores la afectan. Por respecto a la cinética química, seleccione la... Entonces, con respecto a la cinética química, seleccione la alternativa incorrecta. ¿Cuál será la respuesta correcta? A. La velocidad de desaparición de ácido sulfúrico está en función del cambio de la concentración por unidad de tiempo. Claro, hay que medir cómo va cambiando la concentración comparado con el tiempo, ¿no? En la unidad de tiempo. Y eso sería verdad. Eso es verdadero. Para que se forme el sulfato férrico, ¿es necesario que los reactantes ganen energía? Bueno, las partículas van a colisionar, se van a reordenar y debe haber una cierta ganancia energética. Y eso es verdadero también. C. La reacción en fase sólido-líquido se realiza en la superficie de contacto. Claro, no hay otro sitio porque el sólido no se va a mover. El sólido va a estar fijo, ¿no? Porque uno de los reactantes, si es sólido, no se va a poder mover. Tiene que esperar que el otro reactante venga y colisione, choque con él. ¿Ya? Entonces, las reacciones en fase sólido-líquido se realiza en la superficie del contacto. Claro, eso sería verdadero. D. Si el clavo se pulveriza, la velocidad de oxidación es más lenta. A ver, si yo tengo un clavito acá y este clavo lo oxido, entonces,
al oxidarse, lo va a hacer a una cierta velocidad, pues, ¿no? Entonces vamos a decir que este clavo tiene una velocidad 1. Pero ¿qué pasaría si este clavo lo fragmentamos en fragmentos pequeños? ¿Ya? Entonces, cuando se ha fragmentado, se ha molido el clavo, aquí la superficie de contacto va a aumentar. Entonces la velocidad también cambia. Tendría una velocidad 2. Entonces diremos que la velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1. ¿Por qué? Porque al tener fragmentos, la superficie de contacto está aumentando. ¿Ya? Entonces acá podemos decir que este clavo tiene una superficie S. Al fragmentarlo, esa superficie puede haber aumentado 100 veces S. Entonces tiene mayor superficie de contacto. Entonces su velocidad también va a aumentar. Al haber más superficie de contacto, mayor velocidad. La respuesta sería la D, ¿no? Si el clavo se pulveriza, ¿la velocidad de oxidación es más lenta? No. Si lo pulverizas, la velocidad de reacción se va a hacer más rápida, no más lenta. Entonces la incorrecta es la D de dado. Seguimos. Siguiente ejercicio. Ah, no, teoría tenemos acá. Factores que afectan la velocidad de una reacción. Tenemos el uso de catalizadores. ¿Qué hace un catalizador? El catalizador, su función es aumentar la velocidad, aumentar la velocidad de la reacción química. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer un catalizador. Un catalizador aumenta la velocidad de la reacción química. Entonces acá tenemos sin catalizador. La línea naranja representa pues una reacción química sin catalizador. Y la línea roja que representa una reacción química con catalizador. O sea, la reacción química le ha agregado catalizador. ¿Y qué ha pasado? La energía de activación se ha hecho más chiquita, más pequeña. Entonces, tenía un valor de energía de activación, pero ahora ha bajado. Entonces, ¿qué ha pasado? La velocidad ha aumentado. Eso debido al uso de un catalizador. Entonces, tenemos acá que la velocidad de la reacción química está relacionada con la energía de activación. A mayor energía de activación, menor velocidad. Y a menor energía de activación, mayor velocidad, ¿no? Está de forma inversa, pues, ¿no? Si la energía de activación aumenta, la velocidad disminuye. Si la energía de activación disminuye, la velocidad aumenta. Relación inversamente proporcional. Entonces, eso sería como relacionamos la energía de activación con la velocidad de la reacción química, ¿no? Van a tener una relación inversamente proporcional. Si la energía de activación aumenta, la velocidad disminuye. Y si la energía de activación disminuye, la velocidad aumenta. Y este es el caso del catalizador, ¿no? ¿Qué es lo que hace un catalizador? El catalizador, de alguna forma, disminuye la energía de activación. Como consecuencia, la velocidad aumenta. Seguimos. Ejercicio 3 dice, ¿no? El propano es un gas muy versátil, ya que tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es su uso como combustible en la industria para hornos, calderos, refrigeración, entre otros. Pero también en la parte doméstica para cocinas y en la calefacción. Una forma de obtener propano es por medio de la reacción de hidrogenación del propeno, mostrado en la ecuación. Tenemos acá el propeno más hidrógeno molecular gas me da propano, gas. Su perfil de energía, donde las unidades de energía son kilojoule por mol. Al respecto, seleccione la secuencia de verdad de las siguientes proposiciones.
la energía del complejo activado es 165 kJ/mol. A ver, ¿cómo calculamos la energía de activación y la energía del complejo activado? Entonces, ¿dónde está el complejo? Acá están los reactivos, acá está el complejo activado. Entonces, la energía de este complejo activado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la energía del reactante, que es 280, más esto de acá, que es la energía de activación. Entonces, yo podría calcular la energía del complejo activado como la energía del reactante más la energía de activación. Entonces, la energía del reactante es 280. Y la energía de activación ¿ya? Entonces sería 280 más la energía de activación. Pero acá lo tengo de dato, esta energía de activación. Según dato es 115. Y habría que sumar cuánto da esto, pues, ¿no? 280 más, ¿más cuánto? Más 115. Eso me daría 395. Entonces la energía del complejo activado sería 395 kJ/mol. Esa sería la energía del complejo activado. Entonces la primera va a ser falsa, pues no coincide, pues no es falsa la primera. 2, la reacción es exotérmica. ¿Cómo sabemos que es exotérmica? Bueno, habría que calcular esto de acá, la variación de entalpía. Entonces la variación de entalpía sería igual a la energía del producto, que es 154, menos la energía de los reactantes, que es 280. Entonces la variación de entalpía, que es igual. ¿Ya? Entonces habría que restar, ¿no? ¿Cuánto sale esta resta? ¿Cuánto es 154 menos 280? 154 menos 280 me daría menos 126. Menos 126. Acá sale menos 126 kJ/mol. ¿Qué significa esto? Como veo acá que la entalpía me sale negativo, ese negativo me indica algo. Ese negativo me dice que la reacción es exotérmica. ¿Ya? Eso es lo que va a significar un signo negativo. Entonces, ¿la reacción es exotérmica? Sí. ¿Liberando 126 kJ/mol? Sí. Eso sería verdadero. Hay liberación de 126 kJ/mol. Entonces, la segunda es verdadera. La tercera, si la energía de activación disminuye a 90, se ha agregado un inhibidor. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace qué es lo que hace que la energía de activación disminuya, ¿no? Porque acá dice, va a disminuir la energía de activación. Así, mira. Ahora va a ser más chiquita. Y va a tener un valor de 90. 90, ¿no? 90 para la energía de activación. Profesor, entonces esto es sin catalizador y esto es con catalizador. Cuando disminuye la energía de activación, significa que has usado un catalizador. De 115 a 90 ha disminuido. Entonces estás usando un catalizador. Dice, si la energía de activación, ¿no? Si la energía de activación disminuye a 90, ¿se ha agregado un inhibidor? No. Un catalizador tampoco, ¿no? Si la energía de activación disminuye a 90, ¿se ha agregado un inhibidor? No, no es un inhibidor, sino un catalizador. La respuesta acá sería, no se ha agregado un inhibidor, lo que se ha agregado es un catalizador. Un catalizador. Y por eso la tercera sería falsa, pues, ¿no? ¿En qué caso disminuye la energía de activación? Cuando se agrega catalizadores. ¿Y qué sería el inhibidor? Si le hubiera agregado un inhibidor, la gráfica se hubiera hecho así.
Esto sería con inhibidor. Ahí está. Con inhibidor sería así. La gráfica se hace más grande, pues, ¿no? Pero con el catalizador se hace chiquito. Entonces, esta otra gráfica, la chiquita, es con catalizador. Ya, con catalizador. Muy bien, la respuesta sería falso, verdadero, falso. Entonces, en el ejercicio 3, la respuesta es la C. La C, la respuesta. 13. 13. Seguimos. Siguiente ejercicio. Ah, no, teoría, dice. Mecanismo de reacción. Reacción compleja y un catalizador. Mecanismo, tenemos el peróxido de hidrógeno más bromuro. Etapa lenta. Y luego tenemos una etapa rápida, donde el peróxido de hidrógeno reacciona con el hipobromito para formar bromuro más agua más oxígeno. Entonces podemos sumar las etapas, ¿no? La etapa 1 y la etapa 2. Pero al sumar, ¿qué va a pasar? Que este hipobromito con este hipobromito se cancela. Ya se va a cancelar. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Peróxido de hidrógeno más peróxido de hidrógeno, 2 veces el peróxido de hidrógeno. Acá tenemos bromuro y acá tenemos bromuro, mira. Acá tenemos bromuro y acá tenemos bromuro. ¿Qué cosa viene a ser el bromuro? Como acá lo tenemos en el reactante, el bromuro se convierte en un catalizador, ¿no? Catalizador. Entonces acá tendríamos peróxido de hidrógeno más bromuro en medio. ¿Ya? Entonces podríamos acá, que nosotros tenemos aquí, peróxido de hidrógeno más peróxido de hidrógeno, 2 veces el peróxido de hidrógeno. Bromuro más bromuro me daría bromuro más agua, 2 veces el agua, más oxígeno molecular. Donde el bromuro se le considera catalizador. ¿Ya? El bromuro va a ser un catalizador. Ahora, el hipobromito va a ser llamada sustancia intermedia. ¿Ya? Así va a ser llamada el hipobromito. Sustancia intermediaria, pues, ¿no? Y el bromuro se va a considerar un catalizador, ¿no? Un catalizador. Entonces, nuestro catalizador acá sería el ion bromuro, ¿no? El bromuro está en el reactivo y ahora el bromuro pasa al producto. Y solo ese hecho, ¿no? Por solo ese hecho, este bromuro se considera catalizador, pues, ¿no? Está al inicio y en la ecuación balanceada también está al final. Entonces, es el catalizador que se ha regenerado en el proceso. Seguimos. Ley de velocidad de una reacción. ¿Cómo se determina la ley de velocidad? Tenemos acá A más B me da producto. La velocidad de la reacción va a ser una constante K por la concentración de A la alfa por la concentración de B a la beta, siendo alfa y beta los órdenes parciales de la reacción. Y la constante K es la constante de velocidad, cuyas unidades de K serían molaridad a la alfa menos beta. Muy bien, ahora, cuando los exponentes alfa y beta coinciden con los coeficientes, ¿no? ¿Qué pasaría si coinciden? Entonces vamos a decir que la reacción es sencilla. Cuando este coeficiente A coincide con este exponente y el coeficiente B coincide con el exponente, son iguales, diremos que la reacción es sencilla. En una reacción sencilla, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos de los reactantes. Si no coinciden, se trata de una reacción compleja. ¿Ya? Entonces pondríamos aquí, para una reacción sencilla,
¿no? Podría yo tener 2A más 3B me da C. Entonces su ley de velocidad sería K, concentración de A al cuadrado por concentración de B al cubo. Esta sería la ley de velocidad para esta reacción sencilla, pues, ¿no? Donde el exponente de A es 2. Entonces acá se le llama el orden. Él es el orden parcial. El orden parcial de A es 2. El orden ¿ya? Entonces podemos poner acá que el orden parcial de A es 2. Y el orden parcial de B es 3. Va a ser 3. Y el orden de toda la reacción, el orden de la reacción es 2 más 3, que sería igual a 5, pues, ¿no? Ese sería el orden de la reacción química. Eso para la reacción sencilla. Profesor, y si no es una reacción sencilla, la otra posibilidad es que la reacción sea compleja. Si a mí me dicen que es una reacción compleja, y yo tengo 2A más 3B me da C, ¿no? Esa sería la reacción. Entonces, la ley de velocidad sería K por la concentración de A nada más, a la 1. Como te das cuenta, esta ley de velocidad es muy diferente a los coeficientes, ¿no? Acá el coeficiente es 2, acá el exponente es 1, diferente. B no está. Entonces, esto es una reacción compleja. Debo concluir eso. Entonces, tengo una reacción compleja, donde el orden parcial de A es 1, ¿ya? Con respecto a A, el orden parcial es 1. Y el orden parcial de B es, bueno, acá no vemos a B, pero la velocidad va a ser igual a K, concentración de A a la 1, por la concentración de B a la 0. B a la 0 es 1, 1 por concentración de A, sería concentración de A. Entonces el orden parcial de B es 0. Va a ser 0. De orden 0 con respecto a B y de orden 1 con respecto a A. Y si me piden el orden de la reacción, sumas. 1 más 0 me da 1. El orden de la reacción sería 1. Y ahí están los dos casos, para reacción sencilla y para reacción compleja. Profesor, ¿y cómo se ha determinado esa ley? B igual a K por concentración de A a la 1. Eso se ha determinado experimentalmente en el laboratorio. O sea, hay que ir al laboratorio a determinar esa ley de velocidad. Cuando se tratan de reacciones complejas, pues, ¿no? Profesor, eso quiere decir que me lo van a dar de dato. Claro, te tienen que dar de dato. No tiene que ser dato. La ley de velocidad de una reacción compleja. O a menos que lo puedas hallar de otra forma, pues, ¿no? Muy bien, seguimos. Para la reacción compleja y su mecanismo. Tenemos acá una reacción química, óxido de nitrógeno me da oxígeno más nitrógeno. El mecanismo es que el óxido de nitrógeno forma oxígeno atómico más nitrógeno, una etapa 1 lenta, y luego el óxido de nitrógeno reacciona con ese oxígeno atómico y forma oxígeno molecular más nitrógeno. ¿Qué se hace? Se suman las etapas, pues, ¿no? Etapa 1 y etapa 2. Cuando tú sumas las etapas, vas a observar que este oxígeno atómico, con este oxígeno atómico se va a cancelar. ¿Qué cosa viene a ser el oxígeno atómico? La especie intermedia, pues, ¿no? La especie intermedia. Sería el oxígeno atómico. N2O, óxido de nitrógeno, 2 óxido de nitrógeno. Oxígeno, nitrógeno más nitrógeno, 2 veces el nitrógeno, pues, ¿no? Y esa sería la reacción global o reacción neta. Entonces, a esta suma
se le va a llamar reacción global o reacción neta también, ¿no? Es la reacción global o neta. Para nuestro caso, ¿cómo se ha determinado esta ley de velocidad? Como acá me dan de dato que una de las etapas es lenta, yo puedo usar esa etapa para definir la ley de velocidad. Entonces, esta etapa me va a ayudar a definir la ley de velocidad. Va a ser K, la constante cinética, por la concentración del óxido de nitrógeno elevado al exponente 1. Y eso sería esto de acá. La ley de velocidad sería K, la constante cinética, por la concentración del óxido de nitrógeno elevado al exponente 1. Entonces, ¿cómo se determinó esta ley de velocidad que tenemos acá, que nos los han dado, ¿no? ¿Cómo se ha determinado esto? Esta velocidad se ha determinado de acá, de esta etapa lenta, ¿no? De acá yo puedo decir que la ley, ¿no? Es velocidad de reacción es igual a una constante K por la concentración del óxido de nitrógeno elevado a la 1, que sería su coeficiente, ¿no? Ahí está. De la etapa lenta se define la ley de velocidad para toda esta reacción compleja. Vamos, seguimos. Ejercicio 4. Un estudio del proceso de formación de la lluvia ácida revela que inicialmente se forma trióxido de azufre, según la siguiente ecuación. Dióxido de azufre más oxígeno da trióxido de azufre. Hay que verificar que la ecuación esté balanceada. A ver, veamos. 2, 2 son 4 y 3. No, no está balanceada. Hay que balancear la ecuación. Entonces, en el ejercicio 4, tenemos que hacer el balance. Un azufre. 2 más 2, 4. 4 oxígenos. Acá hay 3. Como este es un número impar, hay que multiplicar por 2 acá. 2 azufres, 2 azufres. 6 oxígenos, 2 por 2, 4 más 2, 6. La ecuación está balanceada. 2, 1, 2. Ya, 2, 1, 2. Y se sabe que es una reacción sencilla. Esta es la palabra clave, que diga reacción sencilla, ¿no? Al respecto, seleccione la secuencia de verdad de las siguientes proposiciones. La reacción ocurre en una sola etapa. Dice, la reacción ocurre en una sola etapa. Claro, si es una reacción sencilla, es de una sola etapa. Y eso sería verdadero, ¿no? En la 4, la primera es verdadera. 2. El orden de la reacción con respecto al dióxido de azufre es 2. Ahora, ¿cuál sería el orden? Bueno, la ley de velocidad sería velocidad de la reacción sería igual a una constante K, la constante cinética, por la concentración del dióxido de azufre elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado, por la concentración del oxígeno. Listo, nada más. Ahora dice, el orden de la reacción con respecto al dióxido de azufre, me están hablando solo de él, sería 2, pues, ¿no? Y eso también es verdadero. 3. Si la concentración del dióxido de azufre es igual a 0,1, oxígeno 0,2 y K 1,5 por 10 al cubo, entonces la velocidad es, entonces me piden calcular la velocidad, ¿no? La velocidad de la reacción va a ser igual a K por la concentración del dióxido de azufre al cuadrado por la concentración del oxígeno. Tengo acá el dióxido de azufre, 0,1, sería 0,1 elevado al cuadrado. Reemplazando datos sería concentración del dióxido de azufre, lo tengo, 0,1.
0,1 al cuadrado, por la concentración del oxígeno, que también lo tengo, 0,2. Y multiplicado por la constante K. Y la constante K aquí está. 1,5 por 10 elevado al cubo, pues, ¿no? Ese sería el valor de la constante K. ¿Cuánto sale la velocidad de la reacción? Hay que hacer el cálculo, pues, ¿no? La velocidad de la reacción sería igual. 0,1 al cuadrado por 0,2 por 1,5 por 10 al cubo. Bueno, hay que operar, ¿no? Sería 1,5 por 10 elevado al cubo. Y todo esto multiplicado por 0,1 al cuadrado. Y esto multiplicado por 0,2. A ver, 1,5 por 10 al cubo, por 0,1 al cuadrado y por 0,2. Eso me da 3. Sale 3, joven. La velocidad de la reacción va a salir 3. La velocidad de la reacción sería igual a 3. Ahora, sus unidades. Faltó analizar las unidades. Entonces vamos a hacer un análisis dimensional. K tiene unidades de molaridad a la menos 2 por segundo a la menos 1. El dióxido de azufre tiene molaridad, pero está elevado al cuadrado, por la del oxígeno, que está en molaridad simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que m cuadrado con m menos 2 se cancela. Entonces, la velocidad de la reacción va a estar en molaridad por segundo a la menos 1. ¿Ya? Entonces, esta va a ser las unidades. Va a ser 3 molaridad por segundo a la menos 1. Y está bien, es verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta es la A. 4A. 4A. ¿Ya? La respuesta va a ser la A. 4A. Seguimos. Siguiente ejercicio. Ejercicio 5 dice. Los óxidos de nitrógeno son compuestos muy contaminantes, ya que generan lluvia ácida y smog fotoquímico. Por ejemplo, cuando se libera pentóxido de nitrógeno al ambiente, se generan las siguientes reacciones. Etapa lenta, etapa rápida y etapa rápida. Con respecto al mecanismo de reacción presentado, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El nitrato es la única especie intermedia. ¿Cómo yo puedo saber quién es la especie intermedia? Para saber quién es la especie intermedia, yo debo sumar las etapas. Sumando las etapas. Entonces tenemos acá que el trióxido de nitrógeno con el trióxido de nitrógeno se cancela. El monóxido de nitrógeno con el monóxido de nitrógeno también se cancela. Entonces vamos a decir que se cancela, se cancela, se cancela y se cancela. ¿Qué me quedó? Me quedó pues el pentóxido de nitrógeno, y pentóxido de nitrógeno sería 2 veces el pentóxido de dinitrógeno. Flechita de reacción va a formar pues dióxido de nitrógeno más dióxido de nitrógeno, sería 4 veces el dióxido de nitrógeno, más oxígeno, más oxígeno molecular gas, pues, ¿no? Listo, esta es la reacción global o neta. Pero en esta reacción global o neta no aparece el trióxido de nitrógeno, ni el óxido de nitrógeno. A ellas se les llama especie intermedia. Entonces, ¿quiénes son las especies intermedias? Es el trióxido de nitrógeno y el monóxido de nitrógeno, el NO. Ellos dos son. Pero acá dice, ¿el NO3 es la única especie intermedia? No, eso es falso. Ya, falso. 2. La reacción global es 2 veces el pentóxido de nitrógeno, que forma 4 veces el óxido de nitrógeno, más oxígeno molecular. Bueno, sí, acá está 2 veces el pentóxido de nitrógeno, 4 veces el dióxido de nitrógeno, más oxígeno molecular.
Entonces la primera salió falso, pues, ¿no? Porque las especies intermedias son dos, pues, ¿no? El trióxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno. No es solamente una de ellas, pues, ¿no? Segunda alternativa, la reacción global es. Y sí es, pues, ¿no? Verdadero, ¿no? La segunda es verdadera. Sí coinciden, ¿no? Es lo mismo. La ley de velocidad. Para allá la ley de velocidad busco la etapa lenta. Si es que me dan de dato la etapa lenta. Si me dan la etapa lenta, trabajo con la etapa lenta. Ella es la etapa lenta. Entonces de acá voy a sacar la ley de velocidad. Entonces, de la etapa lenta saco que la velocidad de la reacción sería una constante K, ¿no? La constante cinética, por la concentración del pentóxido de dinitrógeno. Como acá el coeficiente vale 1, ¿no? Acá el exponente también vale 1, pues, ¿no? Sería K, concentración del pentóxido de nitrógeno, al cuadrado. No es al cuadrado, esa es la 1. Eso es falso. Falso, verdadero, falso. Entonces, en la 5, la respuesta es la A. Ya, entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. La A, la respuesta, pues, ¿no? En el ejercicio 5, la respuesta sería la A. La A sería la respuesta, ¿ya? La A es la respuesta. Muy bien. Seguimos. Equilibrio químico. Las reacciones químicas evolucionan hacia un equilibrio dinámico, en el cual reactivos y productos están presentes y coexisten en cantidades definidas. A más B me da C más D. Las velocidades de reacción directa e inversa son iguales. Entonces va a haber dos velocidades acá, una llamada directa y otra llamada inversa. En el equilibrio químico estas dos velocidades se igualan, van a ser iguales. Entonces acá tenemos que K sub 1 sobre K sub 2, ¿no? Va a ser igual a la concentración de C y de D sobre concentración de A sobre B, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es C y D? C y D vienen a representar el producto. Acá está, representa el producto. ¿Y qué representa A y B? A y B representa a los reactantes. Entonces, hay que tener claro eso, ¿no? Acá están los reactivos y acá están los productos, ¿no? Entonces, la constante de equilibrio, en el numerador va el producto y en el denominador van los reactivos, pues, ¿no? Esa es la expresión, la notación, pues, ¿no? Seguimos. Equilibrio químico. Con respecto a la constante de equilibrio podemos calcularlo de dos formas, K sub C y K sub P. K sub C sería la concentración de C a la C por la concentración de D a la D. Eso en el numerador, sobre concentración de A a la A por concentración de B a la B en el denominador. La otra forma sería K sub P. ¿Pero qué cosa es P? La presión parcial. Es la constante de equilibrio en función a las presiones parciales. Sería la presión parcial de C ¿ya? Entonces, K sub P va a ser presión parcial de C a la C, presión parcial de D a la D, sobre presión parcial de A la A y presión parcial de B a la B, pues, ¿no? Y así determinamos las constantes de equilibrio. ¿Por eso tengo que aprenderme de memoria eso? Sí, porque eso posiblemente te puedan preguntar, ¿no? Es posible, es probable. ¿Hay una relación entre Kc y Kp? Sí, Kp va a ser igual a Kc RT, variación del número de moles. Entonces, tendríamos acá el valor de R, que sería 0,082. T, que es la temperatura, debería estar expresado en Kelvin. Y delta de N es la resta del número de moles. Pero esto es solo para gases. No se considera sólidos ni acuosos. ¿Ya? Ni sólidos ni acuosos. Ni sólidos, ni líquidos, ni acuosos. Solo para gases. Esa resta del número de moles solo para gases. Y eso sería el delta de N. Con eso puedo hallar el Kp. Entonces yo podría calcular Kc, multiplicarlo por RT elevado al delta de N. Y tenemos el valor de Kp.
Seguimos. Tipos de equilibrio. Tenemos los llamados equilibrios homogéneos. ¿Cuándo voy a decir que un equilibrio es homogéneo? Diremos que un equilibrio es homogéneo cuando el estado de agregación de todas las sustancias son iguales. Gas, gas, gas. Equilibrio homogéneo. Equilibrio heterogéneo, cuando el estado de agregación son diferentes. Sólido, gas. Sólido, gas. Entonces, este es un equilibrio heterogéneo. Entonces, tenemos aquí el sólido. Entonces, su concentración ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos la concentración de un sólido, ¿no? Vamos a decir, bueno, acá tenemos S de sólido. Entonces, cuando se trata de sólidos, diremos que su concentración va a ser igual a la unidad. Y es por eso que acá no aparece en la constante K sub C. Este sólido vale 1 y este sólido vale 1. ¿No? Sus valores van a ser 1, 1. Entonces va a ser la concentración del dióxido de azufre al cuadrado sobre la concentración del oxígeno al cubo, ¿no? Esa división. Para K sub P trabajo con las presiones parciales. Presión parcial del dióxido de azufre al cuadrado sobre presión parcial del oxígeno elevado al cubo. ¿Ya? Entonces, así determinamos Kc y Kp. Los sólidos no participan de esta expresión, pues, ¿no? Ni de Kc ni de Kp. Entonces, ya sabemos diferenciar los tipos de equilibrio. Homogéneo, cuando todos están en el mismo estado de agregación. Gas, gas, gas. Heterogéneo, cuando uno es sólido, el otro es gas. O puede ser también el líquido gas, pues, ¿no? Pero en este caso, sólido gas, pues, ¿no? Sólido gas. Muy bien, seguimos. Ejemplo, tenemos escribir las expresiones de Kc y Kp para los siguientes equilibrios químicos. A, B. Entonces acá tenemos para establecer equilibrios, ¿no? Y lo primero que hacemos, ver si están balanceados. Y no están balanceados. Al ozono le falta un coeficiente 2 y al oxígeno un coeficiente 3. Y ahí están las expresiones. Kc, ¿a qué va a ser igual? A la concentración del oxígeno al cubo, sobre la concentración del ozono al cuadrado, pues, ¿no? Y Kp va a ser la presión parcial del oxígeno al cubo, sobre la presión parcial del ozono al cuadrado. En B tenemos el sólido, ¿no? Que es este sólido, su concentración va a ser 1. Entonces la expresión de Kc, ¿no? ¿Cómo sería Kc? Aquí Kc sería producto, concentración del amoníaco, ¿no? Es amoníaco. Sería acá NH3 por la concentración del sulfuro de hidrógeno. Ahí está. Sobre la concentración de este sólido. Pero la concentración del sólido vale 1. Entonces, K sub C, ¿a qué va a ser igual? A concentración del amoníaco por concentración del sulfuro de hidrógeno. Listo. Y para Kp, solo gases, pues, ¿no? Entonces, Kp sería la presión parcial del amoníaco por la presión parcial del sulfuro de hidrógeno. Este sólido no lo consideramos, o sea, no es necesario colocar al sólido. Entonces, ahí está. Entonces, el Kp va a ser presión parcial del amoníaco por presión parcial del sulfuro de hidrógeno. Nada más, eso es todo. A él no lo considero porque es sólido, ¿no? ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 6 dice, una reacción alcanza el equilibrio químico cuando la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Es decir, no hay cambios netos
en la concentración de los reactantes y de los productos. Con respecto al equilibrio químico, seleccione la secuencia de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Es un proceso dinámico? Bueno, el equilibrio químico sí es un proceso dinámico. ¿Donde las sustancias siguen reaccionando? Claro, siguen reaccionando. Entre sí en el tiempo. Claro, lo que pasa es que ya no hay cambio en la concentración, ¿no? Se va a mantener constante tanto los reactantes como los productos. Eso es verdadero. Vamos a poner acá que esto es verdadero. 2. ¿Se puede generar en reacciones irreversibles? A ver, para alcanzar el equilibrio químico, yo debo tener un reactante que se transforme en un producto, pero el producto debe regresar a ser reactante. Entonces, este tipo de reacción son reacciones reversibles, ¿no? Es una reacción reversible. Pero acá dice, ¿se puede generar en reacciones irreversibles? No, pues si es irreversible no hay retorno, solamente hay una flechita. Entonces, no, en reacciones irreversibles no. En fase homogénea y heterogénea, no, eso sería falso. Ya, falso la segunda. La tercera dice, ¿la constante de equilibrio depende de la temperatura? Sí, la constante de equilibrio depende de la temperatura. Para cada temperatura hay una constante de equilibrio. Entonces, sí hay una dependencia entre la constante de equilibrio y la temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿la constante de equilibrio depende de la temperatura? Sí, sí depende de la temperatura. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. La B es la respuesta. ¿Ya? En el ejercicio 6, la B es la respuesta. Seguimos. Ejercicio 7 dice, en nuestro país podemos encontrar diferentes minerales, uno de ellos es la hematita, la cual se reduce en un alto horno, pero cuando se hace reaccionar el mismo mineral con monóxido de carbono en un recipiente cerrado, ocurre el siguiente equilibrio. Tenemos la hematita más monóxido de carbono me da hierro más dióxido de carbono. Al respecto, seleccione la secuencia de verdad de las siguientes proposiciones. Hay que balancear, hay que ver que la ecuación esté balanceada, ¿no? Entonces, lo primero que hago es buscar 2 hierros. Acá hay un hierro por 2, pues, ¿no? Acá hay 3 oxígenos, acá hay 1. Y acá hay 2. Entonces, acá es 3. Acá sería 3. 3 carbonos, 3 carbonos. 2 hierros, 2 hierros. 3 más 3, 6 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. La ecuación queda balanceada. 1, 3, 2, 3. Es un equilibrio heterogéneo. ¿Cómo sabía que el equilibrio era heterogéneo? Veamos. Sólido, gas. 2 estados de agregación diferentes, heterogéneo. Eso sería verdadero. Ya, verdadero. 2. Su constante de equilibrio K sub C se expresa como. Ahora, si quiero expresar K sub C, ¿a qué sería igual? El sólido no participa porque vale 1. El líquido tampoco participa, pues vale 1. Entonces acá diremos que Kc a qué va a ser igual. A la concentración del dióxido de carbono elevado al cubo sobre la concentración de... Entonces acá sería K sub C, concentración del dióxido de carbono al cubo, sobre, ¿no? Sobre la concentración del monóxido de carbono tendría que ser, pues, ¿no? Elevado también al cubo, pues, ¿no? Elevado al cubo. Los dos están elevados al cubo. ¿Qué tenemos acá? Han puesto al sólido. No, el sólido vale 1, jóvenes. Y el líquido también vale 1. Entonces, no, esta no es la expresión. Eso sería falso. 3. Su constante de equilibrio Kp se expresa como.
A ver, si quiero determinar Kp, Kp sería igual a la presión parcial del dióxido de carbono, que es el producto, ¿no? Elevado al cubo, sobre presión parcial del monóxido de carbono y también elevado al cubo. Entonces, Kp sería presión parcial del dióxido de carbono al cubo sobre presión parcial del monóxido de carbono al cubo, lo cual sería verdadero, está bien. ¿Verdadero, falso, verdadero? La B la respuesta, ¿no? La B sería la respuesta. En el ejercicio 7 la respuesta es la B. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 8. Dice, el óxido de nitrógeno es un gas muy contaminante que se puede producir en la combustión de la gasolina por las altas temperaturas generadas. Para evitar la emisión de este a la atmósfera, el automóvil cuenta con un convertidor catalítico, el cual descompone dicho gas. Si el óxido de nitrógeno es encerrado en un recipiente, ocurre la siguiente ecuación. Óxido de nitrógeno me da nitrógeno más oxígeno. Si en el equilibrio se encuentran 8 moles de óxido de nitrógeno, esto es dato, tenemos 8 moles en el equilibrio, dice, pues, ¿no? Entonces acá tenemos 8 moles en el equilibrio de óxido de nitrógeno, 6 moles de nitrógeno y 6 moles de oxígeno. Determine Kp si la presión total en el equilibrio es de 4 atmósferas, ¿no? Todo esto está en un equilibrio. Entonces acá sería todo esto está en un tanque, pues, ¿no? O, claro, es un recipiente. Dice, si en el equilibrio se encuentran estas moles, determine Kp si la presión total, ¿no? Dice que la presión total es igual a 4 atmósferas. Bueno, si me han dado las moles, ¿qué podría hallar? Las presiones parciales, pues, ¿no? Podría verle que la ecuación está balanceada primero. 2 nitrógenos, un nitrógeno por 2 aquí. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ya, ahora sí, la ecuación está balanceada. Entonces, la presión parcial del óxido de nitrógeno, ¿a qué sería igual? A las moles del óxido de nitrógeno, que son 8 moles, dividido entre el número de moles totales. 8 más 6, 14. 14 más 6, 20. Entonces, el total serían 20 moles. Multiplicado por la presión total, que es 4 atmósferas. Entonces, la presión parcial del óxido de nitrógeno, ¿a qué sería igual? A 8 por 4, ¿no? Sería 8 por 4 entre 20. Eso me daría 1,6. Entonces la presión parcial del óxido de nitrógeno sería 1,6. Entonces sería atmósferas. Listo. Ya tengo una presión parcial. Del nitrógeno. La presión parcial del nitrógeno debe ser igual a las moles de nitrógeno, que son 6. 6 moles de nitrógeno. Sobre el total, que son 20, pues, ¿no? Por la presión total, que es 4 atmósferas. Mol se va con mol. Y sería 6 por 4, ¿no? 6 por 4. 6 por 4 entre 20. Eso me daría 1,2. Entonces la presión parcial del nitrógeno sería igual a 1,2. Y ya tenemos la presión parcial del nitrógeno, pues, ¿no? Va a ser 1,2 atmósferas. Y me faltaría, pues, la presión parcial del oxígeno. Entonces, la presión parcial del oxígeno va a ser las moles del oxígeno, que son 6. 6 moles de oxígeno sobre el total, que son 20. Por la presión total, que es 4 atmósferas. Se parece mucho al de nitrógeno, es igualito, jóvenes.
Entonces la presión parcial del oxígeno también es 1,2 atmósferas. ¿Pero qué queremos nosotros? Queremos el Kp, lo que nos pide. Entonces Kp, ¿a qué va a ser igual? A la presión parcial del nitrógeno multiplicado por la presión parcial del oxígeno, sobre la presión parcial del óxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Reemplazando datos, Kp, ¿a qué sería igual? Presión parcial del nitrógeno y del oxígeno, que es 1,2 por 1,2. Y del óxido de nitrógeno, que es 1,6 elevado al cuadrado. Y acá determinamos el valor de Kp. Operando, ¿cuánto saldría esto? Vamos a ver. Sería 1,2 por 1,2 dividido entre 1,6, ¿no? 1,6 elevado al cuadrado. Entonces el Kp va a salir 5,6 por 10 a la menos 1. 5,6 por 10 a la menos 1. Haciendo la aproximación, sería 5,6 por 10 a la menos 1. Ajá. Eso sería 5,6 por 10 a la menos 1. La respuesta, la C. La C sería la respuesta, ¿no? En el ejercicio 8, la respuesta sería la C. Vamos, uno más. Teoría. Principio de Le Chatelier. Tenemos A más B me da C más D. Acá tenemos A y B vienen a ser los reactantes y C y D vienen a ser el producto. Acción externa. Aumenta concentración. Desplazamiento del equilibrio hacia donde se disminuye la concentración. Acción externa. Disminuye concentración. Desplazamiento hacia donde se aumente concentración. Acción externa. Aumento de presión. Desplazamiento hacia donde haya menor número de moles. Disminución de presión, desplazamiento hacia donde haya mayor número de moles. Esa es la respuesta, pues, ¿no? Presencia de un catalizador, el equilibrio no se desplaza, no hay desplazamiento ni a la derecha ni a la izquierda. No pasa nada realmente cuando se agrega catalizador o inhibidor. Cuando el sistema está en equilibrio, obviamente, pues, ¿no? Disminución de temperatura hacia donde se aumente calor y aumento de temperatura hacia donde se disminuya calor. Es lo que nos dice la constante. Con respecto a la constante de equilibrio, no cambia, no cambia, no cambia, y sí cambia en un caso con la temperatura. Entonces, si aumentamos la temperatura o disminuimos la temperatura, el valor de K sub C, la constante de equilibrio en función de las concentraciones, sí cambia. En los demás casos no está cambiando. O sea, ¿quién afecta a la constante de equilibrio? La temperatura. ¿Listo? Vamos. Profesor, principio de Le Chatelier, ¿qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? Esto de acá lo he cambiado un poquito, mira. Principio de Le Chatelier. Acción externa. Nosotros tenemos aquí a los reactivos, ¿ya? Acá tenemos A y B, que vienen a ser los reactivos. A es reactivo y B es reactivo, ¿ya? Entonces, con respecto al reactivo, ¿no? Si se aumenta la concentración de un reactivo, ¿hacia dónde va el equilibrio? Si se aumenta la concentración de reactivo, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, ¿ya? Derecha. Si disminuye la concentración del reactivo, ¿no? Entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Esa sería la respuesta, pues, ¿no? Aumenta la concentración, pero ahora de un producto. Y acá está C y D, que vienen a ser los productos. Si aumenta la concentración de producto, ¿no? Aumenta la concentración de producto, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si disminuye la concentración de producto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Esas son las respuestas. A más B, ¿no? A más B me da C más D más calor. Cuando se disminuye la temperatura, el afectado, vamos a decirlo así, el afectado va a ser el calor, buscamos el calor. Entonces, cuando se disminuye la temperatura, disminuyo calor.
Y como el calor está en la zona de los productos, tratarlo como producto, pues, ¿no? Si disminuye calor, disminuye producto. Y si disminuye producto, acá está, disminuye producto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. La respuesta aquí sería hacia la derecha. Si se aumenta la temperatura, es aumentar calor, es aumentar producto. Y si se aumenta la concentración del producto, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Esa sería la respuesta. En este otro caso, el calor está en la zona de los reactantes, pues, ¿no? Entonces tú dices, profesor, entonces en este otro caso, tengo el calor y la temperatura. ¿Qué pasa si disminuye la temperatura? Disminuye el calor, disminuye el reactante. Entonces, el reactivo, si disminuye, acá está, se desplaza hacia la izquierda. Esa sería la respuesta. Si aumenta la temperatura, aumenta el calor, aumenta el reactivo. Y si aumenta el reactivo, acá está, si aumenta la concentración de reactivo, el desplazamiento es hacia la derecha. Y esas serían las respuestas. Entonces, así podemos observar cómo el equilibrio se desplaza, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Veamos un ejemplo. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio al disminuir la presión? Para el caso de la presión, yo busco 2 antimonios, 5 oxígenos, 5 oxígenos. Acá tengo 1 mol de gas. Y acá tengo 1 y 1, tengo 2 moles de gas. Ya, 2 moles de gas. Disminuir la presión, esta fue la acción. La respuesta es lo contrario, aumentar presión. ¿Y cómo aumento presión? Para eso utilizo pavo ratón. A mayor número de moles, mayor presión. A menor número de moles, menor presión. Disminuir la presión, la respuesta es aumentar presión. ¿Cómo aumento presión? Aumentando el número de moles. ¿Dónde hay más moles? En el producto. El equilibrio se desplaza hacia la derecha. Aumentar la temperatura, pero la temperatura está relacionado con el calor. Ajá. Acá nos dice que delta de H es igual a positivo. Significa que la reacción es endotérmica. Eso es lo que va a significar. Eso quiere decir que acá está el calor, más Q, el calor, endotérmico. Si el calor está en la zona de los reactantes, si aumenta la temperatura, aumenta el calor, aumenta el reactante. Y si aumenta el reactante, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. La respuesta es un desplazamiento hacia la derecha. Seguimos, jóvenes. Ejercicio de clase, ya hicimos problema 1, ejercicio 2, ejercicio 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿no? Nos hemos quedado en la 8 y nos toca hacer la 9, dice. El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro tóxico con un olor a huevo podrido, que a 500 Kelvin se descompone según la ecuación. A ver, ¿está balanceado? 2 hidrógenos no está balanceado. Entonces acá vamos a colocar 2 hidrógenos, un azufre, 2 azufres, por 2. 2 azufres, 2 azufres. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Ahí está, la ecuación ya está balanceada. Si se agrega cierta cantidad de sulfuro de hidrógeno a un recipiente de 2 litros, dice que esto está en un recipiente de 2 litros, volumen 2 litros. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, se encuentra 1 mol de sulfuro de hidrógeno, 0,5 moles de hidrógeno y 0,2 moles de azufre. Ya 0,2 moles de azufre. Determina el valor de Kp. Me piden determinar Kp. ¿Cuánto vale Kp? ¿No? Claro, Kp sería pues la presión parcial del hidrógeno elevado al cuadrado por la presión parcial del azufre sobre la presión parcial del sulfuro de hidrógeno elevado al cuadrado. Pero no tengo presiones parciales. Entonces, bueno, podría yo calcular ahorita el Kc. ¿Qué sería el Kc? Sería la concentración del producto, 0,5. Sería 0,5 entre el volumen, que es 2, todo esto elevado al cuadrado. O la concentración del azufre, que es 0,2 sobre 2, eso sería la concentración del azufre. Sobre la concentración del sulfuro de hidrógeno, que sería 1 entre 2, elevado al cuadrado. De acá determino el valor de Kc. Calculando, ¿cuánto vale Kc? Paréntesis, división, sería 0,5 dividido entre 2. Cierro paréntesis y tengo que elevarlo al cuadrado. Esto multiplicado por paréntesis 0,2 dividido entre 2. Cierro paréntesis. 0,2 entre 2, 0,5 entre 2 al cuadrado. Y abajo tenemos, nuevamente 1 entre 2 entre 2
cierro paréntesis, y este elevado al cuadrado. Operando me sale 1 sobre 40. KC me sale 1 sobre 40. Ya tengo el valor de KC, pero profesor, usted quiere KP, no quiere KC. Hay una formulita que es KP igual a KC, RT, variación del número de moles. Entonces, KP, ¿a qué va a ser igual? A KC, que vale 1 sobre 40, por R, que es 0,082, por la temperatura, acá tengo la temperatura, 500 Kelvin. Variación del número de moles, hay que restar. Entonces, la variación del número de moles sería 2 más 1 menos 2. Entonces, la variación del número de moles sería 3 menos 2, quedó 1, pues, ¿no? Entonces, el exponente acá es 1. Ya hallamos el valor de Kp. Ahora sí, hay que calcular cuánto sale esto. Operando sería 0,082 por 500 dividido entre 40, pues, ¿no? 0,082 por 500 entre 40. Eso me da 1,025, ¿no? Operando me va a dar 1,025. Entonces el valor de Kp sería 1,03. La A la respuesta. Así es, la A sería la respuesta. Está un poquito operativo, ¿no? Había que relacionar el Kp con el Kc, pues, ¿no? Para poder hallarlo. Muy bien. Y para terminar, jóvenes, ejercicio 10 dice, producto de la descomposición de materia orgánica se forman diferentes gases, entre ellos metano y sulfuro de hidrógeno. En un experimento se atrapan estos gases en un recipiente, alcanzando el siguiente equilibrio. Seleccione la alternativa que contiene la acción necesaria para que se incremente el porcentaje de rendimiento de hidrógeno. El hidrógeno está en el producto, entonces quiero un desplazamiento hacia la derecha. Esto aumentaría, ¿no?, el rendimiento. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Un azufre, 2 azufres. Acá por 2 para el azufre, ¿no? Un carbono, un carbono. 4 hidrógenos más 4 serían 8. Acá por 4. 4 por 2, 8. Ya está balanceado, ¿no? Nuevamente. 2 azufres, 2 azufres. Ya está balanceado el azufre. Un carbono. Balanceado el carbono. 8 hidrógenos. 2 por 2, 4 más 4, 8. Balanceada la ecuación. 2, 1. 4, 1 serían los coeficientes. Aumentar la presión del sistema. Si aumento la presión del sistema, la respuesta es disminuir presión. ¿No? Disminuir la presión. Y la pregunta es, ¿cómo disminuyo presión? Para eso tengo pavo ratón, pues, ¿no? A mayor número de moles, mayor presión. A menor número de moles, menor presión. Yo quiero disminuir presión. Para disminuir presión me voy a donde hay menos moles. Esa sería la tendencia. 2 más 1 serían 3. Acá hay 3 moles de gas. 4 más 1 serían 5. 5 moles de gas. ¿Dónde hay menos moles? Allá, en el restante, 3. Acá hay 3. Entonces el equilibrio se desplaza hacia allá, ¿no? Hacia allá, hacia el restante. Disminuir la temperatura. Ah, temperatura, busco al calor. Acá está Q, el calor. Si disminuyo temperatura, disminuyo calor. Y si disminuyo calor, disminuyo reactante. El equilibrio se desplaza para allá, hacia la izquierda. Aumentar la concentración de metano. Si aumento la concentración de metano, el equilibrio se desplaza para la derecha. Adicionar un catalizador, no pasa nada con el catalizador. A ver, ¿quién coincide? La C, jóvenes. La C es la que coincide. Desplazamiento hacia la derecha. ¿Ya? Derecha. Entonces, en el problema 10, la respuesta es la C. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado la clase. Gracias. Tarea para la casa. 1, D de dado. 2, la B. 3, la C. 4, la A. 1, D de dado. 2, la B. 3, la C. 4, la A.